más claro. Entonces, bueno, vamos ahora sí a empezar, ¿no? Les voy a comentar una cuestión que está pasando en la plataforma. Entonces vamos a primero revisar la plataforma, después vamos a revisar la presentación del día de hoy y terminamos con dudas y comentarios, ¿vale? Entonces, déjenme les comparto pantalla. em, y nada más esta primera parte es como de que revisen algo que quiero que tengan como una alerta, ¿vale? Esta es la plataforma ya del módulo 3. Ya tienen en este momento en el foro de planeación, les voy a postear la sesión sincrónica ya grabada. Entonces aquí va a aparecer su sesión sincrónica después del foro de planeación, que es este. Aquí les puse la planeación de, de este módulo. Aquí si le dan en el enlace les va a aparecer el documento en PDF y es un documento donde les explica como lo que se tiene que hacer para esta sesión, ¿vale? Bueno, para el módulo 3 básicamente. Entonces, bueno, les quería avisar esa cuestión en el módulo de planeación, porque muchos me han estado haciendo la pregunta: ¿y dónde están los videos de las sesiones sincrónicas en plataforma? Aquí están, ¿no? En el después, cada que ocurre una sesión, casi inmediatamente les pongo a su disposición la grabación del video de la sesión sincrónica y está aquí en el foro de planeación. Entonces es como una notita. Después del foro de planeación, aquí tenemos el foro de dudas, ya está activado el foro de dudas. Aquí está el contenido, que es el que hoy vamos a revisar. Vamos a revisar una síntesis. Eh, Aquí depositan su tarea auténtica, que es la que vamos a revisar el día de hoy. Hasta el final tienen que subir el archivo, ¿no? Y aquí está la escala de evaluación. Voy a dejar abierta la escala de evaluación porque la vamos a revisar de forma detallada. Y lo que quiero que veamos es esto: el foro de reforzamiento. Hay un foro de reforzamiento, pero aún no se ha activado el foro, ¿no? Este es básicamente el anuncio que quería comentarles. Llevamos 2 días apenas de que se activó la plataforma, o sea, ayer y hoy. Entonces yo espero que en algún momento activen el foro de reforzamiento, por lo cual les pediría que eh, los que ya estén en el Classroom, pues cuando yo postee la grabación del grupo 112, pues revisen esa sección del foro de reforzamiento. Yo creo que va a ser muy similar que en el módulo 2. El foro de reforzamiento va a estar relacionado con la tarea auténtica, que posteen, digamos, algunos párrafos de su tarea auténtica. Pero bueno, todavía no tenemos el acceso al foro y pues en cuanto, digamos, lo tengamos, les comento, ¿no? Porque miren, todavía no parece activado. Esa era como la noticia que quería comentarles. En esta actividad tenemos una tarea auténtica y un foro de reforzamiento, pero aún no está activado el foro, ¿vale? Entonces, esto es en cuanto a las notas de la plataforma. Entonces, déjenme de una vez, les comparto la, denme un minuto, la presentación. Nada más quiero que me comenten si ya están visualizando la presentación en Canva. Eh, y ahora sí empezamos la, la sesión. Bueno, estamos en la sesión correspondiente al módulo 3 de la asignatura de escritura argumentativa. Mi nombre es Roselvira Cedillo Villar, yo soy su docente virtual. Mi correo es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. El día de hoy vamos a revisar el módulo 3, que se titula Metodología. Este módulo 3, digamos, abrió el día de ayer, 24 de septiembre, y termina el 3 de octubre. Es decir, idealmente lo que se desea es que ustedes realicen las actividades del 24 al 3 de octubre.
Una entrega antes del 3 de octubre es considerada a tiempo, una entrega extemporánea es del 4 hasta el 28 de octubre. Bueno, antes del 28, que sería el 27, porque el 28 cierra y también tenemos que mandar evaluaciones. Cierra la plataforma, ¿vale? Entonces el 27 antes de eso pueden mandar actividades y tareas auténticas, ¿vale? Les recuerdo mis recursos adicionales de contacto. Tienen el canal de YouTube, donde estoy posteando los videos. También en el Classroom que ustedes tienen, ahí también voy posteando los videos y los, digamos, anuncios que tengo, ¿no? Em, los que ya se unieron a Classroom, pues ya saben que al dar clic en unirse, en automático los manda a la sesión. Eso facilita mucho el acceso a estas reuniones sincrónicas y también pues evita justo lo que estemos cortando la sesión cuando yo estoy dándole permiso a varios de ustedes a que accedan, ¿no? Ha facilitado mucho. Entonces les recuerdo también el código de la clase de Classroom. Y una vez que se unan, pues le dan clic en unirse y automáticamente acceden a la sesión. Entonces, aquí vamos a ver la tarea auténtica. La tarea auténtica, lo que tienen que hacer primero es leer el contenido de la unidad 3, que es el que ahorita vamos a revisar. Después, ustedes tienen que realizar un ensayo argumentativo de 2000 palabras, aproximadamente 5 cuartillas sobre algún tema del incidente crítico. Ahorita vamos a recordar las 5 preguntas del incidente crítico. Una de esas ustedes la pueden utilizar para que sea su, digamos, pregunta guía para realizar su ensayo. Eh, en esta actividad es importante que ustedes identifiquen cuál es el objeto de estudio de su ensayo, cuál es la pregunta del incidente crítico que van ustedes a intentar responder, cuál es la tesis de su ensayo, es decir, cuál es la opinión, el punto de vista que ustedes van a defender en su ensayo, que todas las oraciones y todos los párrafos que ustedes tengan en ese ensayo los presenten en un formato de párrafo argumentativo. em, También que ocupen de manera adecuada los marcadores textuales. Los marcadores textuales es las palabras que van hilando mi ensayo, le van dando lógica. Ahorita los vamos a ver de forma puntual. Y una de las características más importantes es que este ensayo tenga unidad, coherencia y que revisen minuciosamente su ortografía, ¿no? Entonces, también aquí van a tener que utilizar fuentes de información confiable. Estas fuentes de información confiable ya saben que tienen que llevar autor, fecha y URL estable o editorial y estar citadas en APA, ¿no? Tienen que citar 5 o más fuentes y guardar su archivo con la nomenclatura licenciatura en Relaciones Internacionales, módulo 3, apellido paterno, nombre y tarea auténtica, que eso es lo que significa TEA, ¿vale? Esta es la tarea como más importante. Yo sugeriría que ahorita que no está funcionando el acceso al foro de reforzamiento, empiecen por aquí y después lo que ustedes escriban, de hecho, les puede servir para incorporar su aplicación en el foro de reforzamiento. Entonces, mi sugerencia es que empiecen haciendo el ensayo y después con lo que ustedes redacten lo pueden volver a utilizar para elaborar su foro de reforzamiento, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a ver en esta unidad 3, ¿no? Es una unidad bastante ambiciosa. Tiene dos grandes, digamos, subtemas. Uno es la parte de metodología y redacción del ensayo. O sea, lo que se quiere que ustedes conozcan es que sepan los pasos a seguir para elaborar un ensayo. También que ustedes al final aprendan qué es un marco teórico, diferenciar qué es un objetivo de investigación, cómo se escribe un objetivo de investigación, la diferencia entre método y metodología,
la estructura del ensayo. El ensayo debe de llevar un título, una introducción, un desarrollo, conclusiones, referencias y que para cada párrafo aquí hacemos un recordatorio a lo que hemos revisado ya en el módulo 1 y en el módulo 2, la estructura de un párrafo y en específico la estructura de un párrafo argumentativo. Después finalmente se cierra este ensayo con la importancia de que ustedes utilicen marcadores textuales para conectar todo su trabajo. Esto es lo que básicamente vamos a revisar el día de hoy, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere que ustedes manejen al finalizar este módulo? Pues primero que aprendan a escribir argumentos, ¿no? Porque la forma académica en la que se van ustedes a comunicar siendo especialistas en relaciones internacionales es a través de la escritura principalmente de tipo académico. Entonces, eso implica que aprendan a escribir de manera lógica, coherente, organizada, estructurada, que presenten sus argumentos de forma secuencial, ¿no? También que estén escritos todos estos, su ensayo, de tal forma que eh, pues puedan comunicar o transmitir sus ideas, ¿no? Entonces, básicamente en este módulo, pues vamos a integrar lo que ya hemos aprendido en el módulo 1 y en el módulo 2 y solamente lo que va a cambiar es que va a ser un poquito más extenso el ensayo o el producto final. Acá también es importante resaltar, antes de que se me olvide, la importancia de que ustedes aprendan a conocer por qué deben de evitar el plagio, ¿no? Porque el plagio está mal, ¿no? Porque realizar ese copiar y pegar ideas sin darle crédito a los autores es una práctica nociva en la academia y también es una práctica que, digamos, incumple con cuestiones éticas en términos del derecho de autor y también es deshonesta, puesto que, digamos, estamos tomando ideas de otros autores como nuestras, como propias. Este plagio no se puede, no siempre se comete con dolo, también puede ser a partir del desconocimiento. El desconocimiento es que tal vez ustedes digan, ah, pues es que yo no sabía que tenía que citar em, cada idea que está plasmada en mi ensayo, ¿no? Eso no exime de responsabilidad, porque una vez que lo sepamos, pues tenemos que actuar en consecuencia. Entonces, bueno, en el incidente crítico, ustedes ya saben que el incidente crítico básicamente se relaciona con lo que nosotros llamamos desarrollo sostenible y Agenda 2030, es decir, lo que sobre el tema que nosotros vamos a escribir básicamente es sobre la agenda que fue planteada como los objetivos de desarrollo sostenible a partir del 2015, del 2015 al 2030, que buscan, o sea, primero lo que reconocen es que pues nuestro planeta es finito, que hemos realizado un gran impacto y deterioro a nuestro medio ambiente. Digamos, el factor que más ha incidido sobre ese deterioro ambiental somos los seres humanos, en específico la acción del hombre. Después se mide a partir de la huella ecológica y después de la huella ecológica, pues lo que implica es plantear una serie de acciones o cambios para incidir en ese deterioro ambiental, es decir, pues que siga la humanidad existiendo en este planeta. Entonces, por eso se plantean varios modelos de desarrollo. Ese es, digamos, en términos contextuales, el problema o la problemática sobre la cual vamos a estar escribiendo. Es el pretexto para escribir, ¿vale? Obviamente, esta temática se relaciona con otras de sus asignaturas, entonces están escribiendo, aprendiendo a escribir de manera lo más adecuadamente posible eh, para sus otras asignaturas y para el resto de su carrera, ¿no? Entonces, por eso es muy importante la asignatura de escritura argumentativa. ¿Cuáles son las preguntas que les mencioné casi cuando estábamos ahí hace un ratito revisando la tarea auténtica que tienen ustedes que reflexionar? Básicamente son 5 cuestionamientos que vienen en su incidente crítico. El primero se titula ¿Es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar al planeta? ¿Qué significa desarrollo y quién lo define? ¿Existe un único modelo de desarrollo o hay alternativas? ¿Qué criterios se utilizan para medir el desarrollo y qué indicadores se emplean? La última
¿El desarrollo sostenible es una promesa o una ilusión? Estas son las 5 preguntas sobre las cuales ustedes pueden desarrollar su ensayo de 2000 palabras o 5 cuartillas aproximadamente. Las 5 cuartillas no incluyen las referencias. Entonces, ¿cuál es la metodología para que ustedes empiecen a redactar un ensayo, ¿no? Eh, pues bueno, lo primero que hay que diferenciar es que, bueno, un ensayo tiene como finalidad que ustedes convenzan sobre alguna idea o alguna opinión. Entonces, por ejemplo, si ustedes decidieran responder alguna de estas preguntas, pues tendrían que juntar información y después de la información hacer una lluvia de ideas y después de la lluvia de ideas, pues plantear párrafos con estructura argumentativa, es decir, que tengan una idea principal, un conjunto de argumentos y un párrafo de síntesis o conclusión, digamos, son varios párrafos, ¿no? En cada hoja más o menos entran 4 párrafos. Em, si tomamos en cuenta que van a ser 5, 4 por 5, pues es el número de párrafos que tenemos más o menos que escribir, que son alrededor de 20 párrafos, ¿no? En esos 20 párrafos, pues tenemos que responder y argumentar cualquiera de estas preguntas. Entonces, pues esa es básicamente como la idea en cuanto a lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eh, normalmente, cuando ustedes escriben o redactan un marco teórico, ustedes lo primero que van a hacer es buscar información. Información que, como ya les mencioné, yo recomiendo que lo hagan en Google Académico o en Redalic. Eso les va a dar un, digamos, un conjunto de conceptos con los cuales ustedes van a poder discutir. Ese conjunto de conceptos es básicamente su marco teórico. Entonces, ¿sobre qué conceptos ustedes van a buscar en estos buscadores de información? Pues primero van a buscar información sobre desarrollo sostenible, Agenda 2030, que son las palabras clave. Ustedes tienen que definir, pues eso, básicamente las diferentes nociones de desarrollo. ¿Qué es la sostenibilidad? Por ejemplo, en la sostenibilidad se van a enfrentar a un cambio entre la economía lineal y la economía circular. Tal vez, ¿qué es la economía circular, no? Digamos, para pensar en opciones para, digamos, seguir creciendo económicamente, pero dando un giro al tipo de empresas y el tipo de economía para que sea viable, digamos, preservar la vida en el planeta, ¿vale? Entonces, todas estas ideas, todas estas palabras clave me van a vincular a un marco teórico, ¿no? Entonces, bueno, en ese marco teórico que va a versar sobre el desarrollo sostenible y la Agenda 2030, ustedes pueden hablar sobre bases legales, por ejemplo, ¿no? Si ustedes en su ensayo refirieron a los antecedentes de cómo es que se llegó a esta Agenda 2030, Agenda de Sostenibilidad, tienen que referir, por ejemplo, el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es una base legal, ¿no? El protocolo de Kioto se discute en Kioto, pero es a partir de un conjunto de investigaciones, entre ellas, por ejemplo, quien descubrió, bueno, es un grupo de científicos, pero entre ese grupo de científicos estaba Mario Molina y descubrió que los clorofurocarbonos estaban destruyendo. eh, Mario Molina es un químico mexicano, ¿no? Mm, que fue a hacer su doctorado de Estados Unidos, entonces cuando estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos se quedó a trabajar un ratito ahí y con ese grupo de científicos descubrió que pues estaba, eh, digamos, se estaba haciendo, abriendo un hoyo en la capa de ozono y descubrieron que los causantes de ese hoyo en la capa de ozono eran los clorofluorocarbonos, ¿no? Lo que utilizamos en los atomizadores y en los refrigeradores. Entonces, a partir de eso, pues se sabe que el hombre, o sea, si se hubiera hecho ese hoyo más grande, íbamos a destruir la vida en el planeta, porque iban a entrar de manera directa los rayos ultravioleta. Cuando, digamos, todo esto estaba pasando y toda esta información estaba, se estaba difundiendo, los países empiezan a reconocer que es importante tomar acciones para evitar el deterioro ambiental y, digamos,
evitar el sobrecalentamiento, porque una de las cosas que iba a pasar con la destrucción de la capa de ozono es el sobrecalentamiento del planeta, ¿no? Entonces, la temperatura de la Tierra iba a subir 1 o 2 grados, y cuando subiera 1 o 2 grados, pues la intensificación de los fenómenos hidrometeorológicos y el nivel de mar iba a crecer por el derretimiento de los polos, que es la situación en la que estamos, ¿no? Entonces, bueno, yo le estoy contando ahorita las bases legales en términos del protocolo. Después vienen los acuerdos de París, la COP 21. Entonces, ahí tenemos todos los antecedentes legales que pueden, digamos, enmarcarse en nuestro ensayo, ¿no? Una partecita de nuestro ensayo puede versar sobre los antecedentes legales, también las cuestiones históricas, ¿no? Eh, por ejemplo, lo que les conté, ¿no? Cómo descubrieron los clorofluorocarbonos, después se viene el protocolo de Kioto, después la acción por el clima, después de la acción por el clima, pues el debate sobre el desarrollo sostenible, ¿no? Y cómo se va conformando poco a poco esa agenda en pro de la sostenibilidad. También las bases teóricas, por ejemplo, una de las preguntas le señalan si cuál es la definición de desarrollo, si hay diversos tipos de desarrollo, al menos aquí hablábamos de tres, ¿no? Hablábamos de desarrollo ligado a desarrollo económico, desarrollo humano y desarrollo sostenible. Entonces, tal vez nuestro ensayo podría versar sobre las diferentes nociones o conceptos de desarrollo. Esa sería un ensayo con un marco teórico, donde solamente discutiera sobre conceptos, ¿no? Después de esto, es importante que ustedes definan bueno, primero identificar qué es y después cómo se redactan los objetivos generales y los objetivos específicos, ¿no? Los objetivos general es qué voy a hacer, o sea, qué voy a hacer específicamente en mi ensayo. Por ejemplo, si va a ser un ensayo teórico sobre exponer o exponer las diferentes nociones de desarrollo en la historia, ¿no? Pues justamente tendría que decir, bueno, mi objetivo de este ensayo, el objetivo de este ensayo es exponer las diferentes nociones de desarrollo, ¿no? En esto que les estoy platicando, yo estoy utilizando los verbos en infinitivo, es decir, exponer, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Exponer, definir, eh, relatar cómo es que se fueron dando las bases legales para la Agenda 2030, ¿no? Eso es otro, otro objetivo, ¿no? Después, mis objetivos específicos tienen que estar relacionados con mi objetivo general. Si yo en un principio dije que iba a, eh, digamos, discutir las diferentes nociones del desarrollo, un objetivo específico puede ser señalar cuándo apareció el desarrollo económico, cuándo apareció el desarrollo humano, cuándo apareció el desarrollo sostenible, ¿no? Señalar, ¿no? Entonces, discutir, ¿no? Las diferentes nociones de desarrollo. También puede ser un objetivo específico que está relacionado con mi objetivo general. Entonces, eh, debe de estar muy claro el objetivo planteado de forma, digamos, súper explícita en su ensayo. Después la organización, ¿no? Es importante que ustedes aprendan a organizar su ensayo, ¿no? Em, Aquí les ponen en la plataforma algunas recomendaciones muy importantes para que ustedes empiecen a redactar un ensayo. Yo en esta sección también me gustaría compartirles, permítanme porque creo que no lo puse acá, aquí está, listo. Les comparto un pequeño esquema, es una infografía, espero ya la estén viendo en pantalla. Es una infografía sobre esos pasos que hay que hacer para redactar un ensayo académico, ¿no? Em, Esos pasos que hay que hacer para redactar nuestro ensayo académico, que es la etapa en la que estamos nosotros revisando, yo la titulé esta infografía, ensayo académico paso a paso. Primero, plantear su objeto de estudio. ¿Qué quiere decir con eso de plantear su objeto de estudio? Pues, ¿de qué se va a tratar el ensayo, no?
O sea, primero tengo que buscar una pregunta del incidente crítico y ver qué pregunta voy a responder, ¿no? Después, la segunda etapa es problematizar eh, esa pregunta. Es decir, bueno, ya voy a elegir la de es posible que los países de primer mundo alcancen el desarrollo sin destruir los recursos o sin hacer uso de los recursos naturales, ¿no? Bueno, ¿qué implicaciones tiene esto, no? Porque necesariamente se necesitan recursos, digamos, la explotación de los recursos naturales para promover el crecimiento económico. ¿Es posible? No sé, una pregunta es decir, diría, ¿es posible generar desarrollo sin explotar los recursos naturales? ¿Qué tipo de propuesta podría ser viable, no? Entonces, ahí yo estoy ya problematizando mi ensayo, porque ya estoy pensando, a ver, ¿cómo es que voy a discutir esta pregunta, ¿no? Después, una vez que ya hayan reflexionado o pensado, aquí yo les sugiero que hagan una lluvia de ideas, ¿no? Después de esa lluvia de ideas, pues planteen una tesis, digan, ah, bueno, la idea que yo voy a defender, ¿no? Por ejemplo, es posible, o sea, voy a poner un ejemplo, mi tesis va a decir, si los países desarrollados hacen un giro hacia la economía circular, podría ser posible disminuir su impacto ambiental en el planeta, ¿no? Esa es la tesis que yo voy a defender, ¿no? Voy a definir entonces qué es la economía circular, voy a definir qué tipo de negocios o prácticas, digamos, se deben de llevar a cabo para promoverla y después tal vez algunos posibles efectos que tengan eh, para que podamos seguir, digamos, creciendo económicamente y disminuyendo el impacto sobre, eh, digamos, sobre nuestro planeta, ¿no? Entonces, ahí ya tengo una tesis planteada. Después de tener ya esa tesis planteada, pues voy a buscar información para estructurar el conjunto de argumentos con los cuales yo voy a defender mi idea, ¿no? Una vez que ya empiece a revisar y a revisar quiere decir a leer los artículos y a extraer algunas citas, pues entonces yo voy a poder escribir mis argumentos, solamente que aquí nota, ¿no? Una nota muy importante, por eso les puse la carita feliz. Todas las oraciones tienen que tener sujeto, verbo más complemento, ¿no? Cuando ya tenga todo mi conjunto de argumentos, pues entonces voy a redactar mis conclusiones. Al final, ¿a qué conclusión llegué después de todo este proceso? Y pues las referencias deben de ir en APA. Y siempre, siempre recuerden, toda referencia debe tener autor, fecha de publicación, título de la obra y URL, ¿no? Entonces, este es un material extra, digamos, que les creé justo para que lo tuvieran así como claro cuáles son los pasos a seguir para tener un ensayo académico, ¿vale? Regreso a la presentación porque creo que esto era como más, más severo, ¿no? Entonces, aquí les dan un ejemplo. Ahorita nosotros vamos a hacer un ejemplo. Después la diferencia entre método y metodología, ¿no? Método, por ejemplo, nosotros tenemos el método científico. En el método científico nos dicen que todo cuando nosotros nos estamos cuestionando sobre una pregunta, pues partimos de que primero observamos la realidad. O sea, por ejemplo, lo que les decía de Mario Molina, ¿no? Este, pues primero se dieron cuenta que había un hoyo en la capa de ozono y que ese hoyo estaba creciendo a una velocidad exorbitante, ¿no? Entonces eso partió de una observación, ¿no? O sea, los satélites en la NASA, las personas empezaron a ver el hoyo y después del hoyo empezaron a ver casos de cáncer en esas zonas, en esas comunidades, por el exceso de radiación UV, ¿no? Entonces se dieron cuenta, ah, la capa de ozono tiene como función protegernos de los rayos ultravioleta. Ah, bueno, ¿qué tipo de digamos, de gases, los gases invernaderos, pues destruyen la capa de ozono? El más importante, el clorofluorocarbono, pero el CO2, que es parte de los combustibles fósiles, ¿no? De los autos también, de las industrias, y el dióxido de carbono y el dióxido de nitrógeno. Entonces, bueno, ahí
Primero hicieron una observación, después plantearon una hipótesis, no dijeron, bueno, los gases invernadero ocasionan el deterioro de la capa de ozono. Esa es una hipótesis, ¿no? Relación de causalidad. Después realizaron experimentación, se dieron cuenta que efectivamente los gases de invernadero generaban ese deterioro en la capa de ozono. Realizaron un análisis y después del análisis pues concluyeron que efectivamente pues eso estaba pasando. Publicaron su artículo y se vino un debate en todas las disciplinas sobre el impacto del ser humano en el planeta, ¿no? Entonces, básicamente, eso es el método científico. Tenemos una observación, una hipótesis, experimentación, análisis y llegamos a conclusiones. En la metodología, que también es parte del hacer académico, lo que primero hacemos es un conjunto de pasos para nosotros realizar una investigación, ¿no? Entonces, el primer paso es, pues, buscar información, es decir, nosotros no se nos ocurren ideas de la nada, ¿no? Tenemos que buscar información, leer y después de leer, que eso significa organizar y analizar la información, pues construimos argumentos y después llegamos a conclusiones, ¿no? Entonces, para yo decir si es posible eh, generar desarrollo económico sin destruir el planeta, pues ya les estoy mencionando que estuve leyendo artículos sobre economía circular, sobre cuáles son los países de desarrollo que más, eh, digamos, como tienen efectos nocivos en el deterioro ambiental, ¿no? Como en el caso de China, Estados Unidos, Canadá, em, que sus industrias se trasladan a países en vías de desarrollo y pues generan una gran explotación del medio ambiente. Entonces, todo eso yo ya lo estuve leyendo en diversas fuentes. Ese proceso se titula, pues, justamente analizar la información y que todas esas fuentes, pues, provengan de información que tenga autor, fecha y que haya una entidad donde tenga una URL estable o un editorial, ¿no? Después, a partir de eso, yo les comunico ciertos argumentos y también llego a conclusiones, ¿no? Esa es la metodología, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura un ensayo? ¿Cuáles son, digamos, eh, los elementos que tiene un ensayo? Primero, un ensayo debe tener un título, ¿no? Y un título debe ser corto, debe ser fácil, o sea, que una persona solamente leyendo la primera, o sea, la primera oración que sería el título, pues tenga una idea de qué va o de qué trata ese ensayo, ¿no? Entonces ustedes tienen que pensar un título que sea atractivo, que sea corto, que sea claro, que me conecte con mis palabras clave que voy a discutir en mi ensayo, que utilice de manera adecuada los puntos de los signos de puntuación y la ortografía y que también ese título refleje pues mi tesis, ¿no? Que voy a defender en mi ensayo. Entonces, en todo esto tengo que pensar al ponerle un título a mi ensayo. También este ensayo debe tener una introducción. La introducción ahí debo de tener o digamos señalar cuál es mi objetivo general, si tengo objetivos específicos, cómo se va a estructurar mi ensayo, o sea, primero que voy a enunciar, después y al final, y hacer una pequeña síntesis en una oración o dos de de todo mi ensayo, ¿no? Entonces, en la introducción nosotros tenemos que plantear, el objetivo de este ensayo es tal, ¿no? De manera específica vamos a responder tal y tal y tal. La estructura de este ensayo se divide en tales partes y el hallazgo principal o la conclusión principal que llegue a este ensayo es tal cosa. Todo eso va en la introducción. Entonces, después de esto tenemos el desarrollo. En el desarrollo, pues vamos a poner todo el conjunto de argumentos que justo defienden mi tesis principal de forma organizada. Recuerden que todos los párrafos que lleven este ensayo deben de estar en estructura argumentativa. ¿Qué significa argumentativa? Que tienen que tener una idea principal o tesis, un conjunto de argumentos. Todos estos argumentos deben de estar respaldados en información previamente revisada y analizada. Y eh, no solamente vamos a realizar argumentos a favor, sino también un ensayo lo pueden en la parte del desarrollo poner diferentes contraargumentos. ¿Qué significa contraargumentar? Puede decir, bueno, desde la perspectiva de Amartya Sen,
El desarrollo debe de tener un rostro humano, es decir, debe velar por el bienestar de las personas sin afectar el medio ambiente, ¿no? Eso es lo que dice Amartya Sen, pero yo puedo leer al mismo tiempo, ¿no? Desde la perspectiva de Friedman, eh, el crecimiento económico es lo único que genera valor, entonces pues se debe de incentivar al consumo, ya que a través del consumo es el medio por el cual se puede llegar a la obtención de riqueza, ¿no? Entonces, em, también es algo que digamos son ideas que contrastan, ¿no? O sea, Friedman dice vámonos al libre mercado, al consumo, ¿no? Y eh, digamos, Amartya Sen está pensando por digamos, un desarrollo con rostro humano, donde también se abatan las desigualdades, se vea por las oportunidades de las personas, que todas las personas de alguna manera tengan un piso mínimo de bienestar, ¿no? Ahí esas dos posturas son dos posturas diferentes de desarrollo. Entonces eso es contraargumentar, ¿no? Em, todos los, todos los argumentos que ustedes presenten en ese ensayo, pues deben de estar respaldados, es decir, y la forma de respaldarlos es a través de ponerle citas, es decir, si yo le revisé el libro de Amartya Sen, que fue cuando plantea la noción de desarrollo humano en 1992, pues entonces debo de poner Amartya Sen 1992, ¿no? Si estoy utilizando la noción de desarrollo humano. Entonces, si yo estoy utilizando, por ejemplo, ahorita estaba leyendo este libro sobre sociología de la sexualidad, si estoy planteando, por ejemplo, que es posible plantear una ciudadanía donde se defiendan los derechos sexuales y reproductivos, pues esto no se me vino de la cabeza de la nada, ¿no? Yo estaba hace ratito leyendo este texto y entonces esto lo propone Osborne y Wash, ¿no? Entonces, eh, debo de darles crédito porque todas las ideas que yo estoy planteando, obviamente estuvieron fundamentadas en autores previos, ¿no? Eso significa darle respaldo a sus argumentos. En términos de formato, el ensayo lleva márgenes de 2.5 de cada lado, debe de estar en letra 11 si es Arial, letra 12 si es Times New Roman o Calibri, y debe de estar a doble espacio. Ahorita vamos a ver todos esos formatos en Google Docs. Estos formatos que les estoy mencionando, desde un principio a ustedes les están dando las normas APA para cómo estructurar un ensayo. Este es el manual de APA séptima edición, ¿no? Ahí lo tienen. Y en este manual de APA séptima edición, si ustedes lo tuvieran, eh, en la página, em, digamos que está desde la 40 desde la 50 hasta la página 67, les vienen ejemplos, ¿no? Ejemplos de cómo, ay, bueno, no se ve, ahí no se ve, bueno, ahí más o menos se ve, ¿no? Ejemplos de documentos, desde cómo se pone, dónde se pone un título, que el título va centrado, que si es un subtítulo va en negritas, si es el subtítulo del subtítulo, digamos, va en negritas y después en cursivas, eh, si es el primer párrafo no lleva sangría, después del primer párrafo llevan sangrías, o sea, todas las normas APA justo dan todo el formato de cómo debe de ir un documento, ¿no? Aparte de las citas y referencias. Entonces, pero aquí ya les están diciendo lo mínimo de las normas APA, ¿no? Entonces, ahorita lo vamos a poner en práctica. También en ese mismo ensayo deben de tener conclusiones y las referencias. Entonces, em, en las conclusiones ustedes deben de poner una síntesis de los hallazgos o de los argumentos que plantearon. Pueden plantear una idea propia, tal vez sobre desarrollo, una noción propia de desarrollo. Pueden hacer una síntesis o pueden al final decir, bueno, después de haber revisado toda esta información sobre las diferentes nociones de desarrollo, la conclusión a la que yo llego es esta, ¿no? Entonces, esa es una conclusión e incorporar todas sus referencias en formato párrafo, en formato APA, ¿no? Entonces, el párrafo deben de saber que en cuanto a forma, inicia con una mayúscula y termina con un punto. No hay nada que se les olvidó cerrar su párrafo sin punto y no pusieron puntos, ¿no?
Entonces, eso es en cuanto a forma. En cuanto a contenido, ya lo revisamos en el módulo 1, pues tiene que tener, digamos, una idea principal, que está acá, un conjunto de ideas secundarias y después una conclusión, ¿no? Entonces, esto es en cuanto al párrafo. Em, Solamente estoy revisando una cuestión que ya se vio previamente, ¿no? Entonces, tenemos la idea principal, después todas las ideas secundarias que argumentan mi idea principal y mis conclusiones, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de párrafos, los descriptivos, los narrativos, los argumentativos y los expositivos. En los descriptivos yo solamente pueden hacer una descripción densa, ¿no? Por ejemplo, eh, llegué a Tokio y de repente al salir de la estación en Kioto encontré que estaba rodeada por unos pequeños lugares o locales comerciales donde las personas disfrutaban de un ramen y entonces eh, yo, yo me quedé oliendo el olor del caldo de ramen, ¿no? Entonces creo que no estoy argumentando nada, solamente estoy describiendo, ¿no? Em, entonces, cuando mi objetivo es describir cosas que por lo regular se hace em, por ejemplo, en textos como de historia, en las etnografías, en sociología también se hacen textos descriptivos, cuando queremos describir, ¿no? Contextos. Después tenemos los textos narrativos. Los textos narrativos, pues, son cuando estamos leyendo cuentos, cuando estamos leyendo novelas. El tipo de texto es narrativo. ¿Qué quiere decir? Pues me cuentan una historia, ¿no? Y me cuentan un cuento, entonces para eso utilizo textos narrativos. Después vienen los textos argumentativos. Los textos argumentativos se utilizan básicamente en la academia, en cualquier disciplina de ciencia social, filosofía, incluso matemáticas o ciencias duras, ciencias naturales, se utilizan los textos argumentativos. ¿Por qué? Porque estoy buscando una relación causa-efecto, ¿no? Tengo una idea principal y voy a argumentar a favor, en contra o contraponiendo ideas para llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, básicamente los textos argumentativos, pues es básicamente cómo se construyen los ensayos académicos. Y después vienen los expositivos, que significan solamente exponer, ¿no? Los expositivos, como ya lo vimos, es cuando solamente estoy, digamos, si en la parte de las diferentes nociones de desarrollo, pues solamente estoy exponiendo un conjunto de conceptos. Em, Y ahora llegamos a la última parte que son los marcadores textuales. Bueno, ¿qué son los famosísimos marcadores textuales, no? Pues los marcadores textuales me sirven para darle hilación o coherencia a mis argumentos, ¿no? Y existen de varios tipos. Por ejemplo, marcadores textuales para organizar mi ensayo. Puedo decir, en primer lugar, voy a responder la pregunta y cito ¿es posible generar desarrollo económico sin acabar el planeta, ¿no? Sin que los humanos nos acabemos el planeta. Entonces ahí estoy utilizando un conector, un marcador textual que me está diciendo qué voy a hacer en primer lugar. Los de ordenación son los más comunes para un ensayo, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, en cuarto lugar, y voy enunciando todo mi conjunto de argumentos, ¿no? Después, cuando yo intento, por ejemplo, reforzar, tengo una idea y fulanito dijo, no, y Pedrito dijo esto, pero también lo dijo Carlitos, pero también lo dijo Juanito, eh, utilizo como reforzar, ¿no? Lo digo, de hecho, incluso Juanito dijo esto también al respecto, ¿no? Entonces, es cuando yo utilizo conectores, cuando yo quiero reforzar una idea, pues utilizo más aún, sobre todo, de hecho, incluso precisamente también, ¿no? Para sumar ideas también, además, de igual manera, a sí mismo, ¿no? Para iniciar un tema en relación con acerca de en otro ámbito, para ejemplificar, por ejemplo, en específico, tal como por mencionar, por ejemplo, si yo dijera, bueno, uno de los países desarrollados que empezó a eh, hacer un giro hacia la economía circular es Alemania porque está echando a andar
industrias limpias, principalmente en materia energética. Entonces yo podría iniciar, por ejemplo, debemos revisar el caso de Alemania, porque es un país desarrollado que ha empezado a implementar una política económica con un giro hacia la economía circular, ¿no? Entonces ya estoy introduciendo el ejemplo de Alemania, y estoy utilizando el conector de, por ejemplo, ¿no? Para diferenciar información, y esto también nos sirve para contraponer, puedo poner, digamos, Alemania está realizando un giro hacia la economía circular. Sin embargo, aún mantiene instalada toda su industria en términos de la energía nuclear, ¿no? Que es altamente contaminante. Entonces estoy diciendo, bueno, hizo esto, sin embargo, también ha hecho esto, ¿no? Ahí estoy contraponiendo o diferenciando. Para reformular, eh, lo que puedo decir, la economía circular, en otras palabras, o sea, la economía circular es un giro hacia la economía verde, es decir, plantea formas de reutilizar, reciclar los productos en industrias que sean ecoamigables, ¿no? Estoy diciendo lo mismo, pero no palabras diferentes, ¿no? Al final, para llegar o empezar a sintetizar ideas, en resumen, en suma, recapitulación, en síntesis, resumiendo, para concluir, en conclusión, para finalizar, para concluir, se concluye, ¿no? Lo que decía al final, ¿con qué se quedan del ensayo? Pues las conclusiones normalmente ustedes tienen que utilizar alguno de esos conectores. Finalmente, después de analizar todo el conjunto de ideas que hemos revisado en este ensayo, la conclusión a la que llegamos es tal, ¿no? Esa es un, digamos, un marcador textual que me indica que ya estoy concluyendo mi ensayo, ¿no? Entonces, ustedes tienen que utilizar todos estos marcadores textuales para darle hilación y coherencia a sus ensayos. Entonces, bueno, al final, pues obviamente que se espera que ustedes redacten de forma adecuada, clara, concisa, estructurada, de forma coherente y lógica su ensayo, que es su tarea auténtica, ¿vale? Aquí les dejo las fuentes de consulta. Este, y acá, pues lo primerito es que ustedes investiguen en fuentes de información confiable, después organicen sus ideas o, digamos, problematicen a partir de un conjunto de ideas, y después tengan en cuenta que pues ustedes tienen que realizar un ensayo académico que va a tener una introducción, desarrollo, conclusiones y referencias, ¿vale? Em, ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, eh, sugerencia o algo por el estilo? Les acabo de volver a pasar la asistencia. Y ahora vámonos rápidamente a, eh, al Drive para que les muestre, eh, digamos, un ejemplo de ensayo que estuve elaborando. Creo que lo puse en la carpeta, si no me equivoco acá. Y aquí está, ¿no? El ejemplo que estuve elaborando con los estudiantes del otro grupo, pero me interesa que observemos aquí algunas cosas de forma puntual, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría que ustedes pensaran a partir, eh, este, a partir de, ¿cómo se llama? A partir de este trabajo es primero que pues, señalarles que en Google Docs, que es este formato, ¿no? Este es Google Docs, ustedes pueden acá, digamos, titular su archivo con la nomenclatura que ustedes ya les mencioné, ¿no? El Licenciatura de Relaciones Internacionales, módulo 13, Dillo Elvira, tarea auténtica, ¿no? Y acá descargar su archivo cuando lo terminen directamente en PDF, ¿no? Entonces así pues ya tienen el archivo directamente descargado en PDF y lo pueden subir a plataforma. Esa es, digamos, una cuestión operativa. En términos de estructura,
Su ensayo, básicamente, que ustedes envíen, tienen que tener un título, ¿no? Este es el título que se les ocurrió a sus compañeros. Ahorita ustedes me pueden plantear un nuevo título, ¿no? Y el título que se les ocurrió a sus compañeros del grupo 104 es Miradas sustentables de desarrollo para el primer mundo, ¿no? Entonces, obviamente que está conectado con su pregunta, ¿no? Que es esta: ¿es posible alcanzar estándares de desarrollo de los países más avanzados sin aniquilar el planeta? Que esta pregunta está planteada en el incidente crítico, ¿no? Y acá esta pregunta la voy a borrar, ¿no? Digamos, ya cuando tenga mi ensayo, acá solamente le voy a poner, obviamente, quién es el autor o la autora, ¿no? Autora, y le pongo pues ya el nombre de alguno de ustedes, ¿no? Ustedes obviamente van a poner su nombre, este, pero en la introducción, pues justo lleva la pregunta central que se busca responder, ¿no? Es posible alcanzar tarará, esta proviene directamente del incidente crítico, por lo tanto este ensayo tiene como objetivo primordial, ¿no? Esta partecita, eh, pues ya es el objetivo. Estamos señalando de manera clara cuál es el objetivo de nuestro ensayo, ¿no? El objetivo, de manera clara, creo que ya lo ven bien, ¿no? Del ensayo. Aquí tengo la pregunta que yo extraje de mi incidente crítico y acá estoy señalando cuál es mi objetivo principal, ¿no? Mi objetivo principal, puedo poner primordial, principal, eh, es indistinto, ¿no? Mi objetivo inicial también es otra forma de señalarlo, pero lo que me interesa es que ustedes vean que aquí hay una palabrita, ¿no? Una palabrita que es plantear, es un verbo infinitivo. Entonces, siempre que yo redacte mis objetivos, em, deben de estar con verbo en infinitivo, ¿no? Entonces, como objetivo primordial, plantear diferentes posibilidades de desarrollo en los países de primer mundo, ¿no? Entonces, eh, yo aquí, pues mi objetivo lo puse en infinitivo y después señalo específicamente qué voy a hacer. O sea, si yo les preguntara, ahorita abro los micrófonos, bueno, ustedes, quien quiera pueda participar, me dijeran, o sea, qué se esperarían leer en ese ensayo? En lo que voy a tomar un poquito de agua. ¿Qué esperarían ustedes leer en ese ensayo a partir del objetivo? A ver, díganme, ¿quién quiere participar? ¿Qué esperarían ustedes leer, ¿no? En ese ensayo. Entonces, ¿nadie? ¿Nadie tiene ninguna idea? Bueno, pues yo me esperaría, ¿no? Que me dijeran si es posible, ¿no? Generar un desarrollo con estándares de vida diferente, ¿no? Entonces, bueno, aquí aquí se planteó de manera súper clara el objetivo principal, ¿no? Y con el adicional que nuestro objetivo está en infinitivo, ¿no? Después viene un conjunto de orden en el cual van a ir argumentando, ¿no? Dice, esto se realizará en tres secciones. Primero es un conector, ¿no? Un conector de orden. Primero se plantean las diferentes perspectivas sobre el desarrollo desde un planteamiento histórico, ¿no? Segundo, se analiza cómo se ha dado el desarrollo en tres países de primer mundo: Alemania, China y Estados Unidos. Tercero, se discute la viabilidad de plantear la posibilidad de implementar el desarrollo sostenible en Alemania, el estudio de un caso específico. Finalmente, se hace un balance sobre la posibilidad o no de implementar el desarrollo sostenible en los países del primer mundo. Las conclusiones, ¿no? Entonces, aquí, ya en la introducción, me plantea la pregunta que voy a responder, el objetivo
principal, ¿no? El objetivo primordial que voy a buscar responder o plantear en mi ensayo. Y después acá la estructura en cómo van a estar organizados mis argumentos, ¿no? Entonces, eso se espera que esté contenido en su introducción de su ensayo, básicamente, ¿no? Después, en su desarrollo, pues si ustedes ya plantearon este orden, primero, segundo, tercero, el desarrollo justo tiene que ir con esa lógica, ¿no? Digamos, el primer apartado, en este momento lo dejamos, diferentes miradas sobre, ¿no? Diferentes miradas, lo vamos a poner más bonito, ¿no? Sobre sobre desarrollo a través de la historia, ¿no? Entonces, em, ahí ya está relacionado, o sea, ese título de ese apartado de mi desarrollo está relacionado con mi primer, este, este que está acá, es el primer argumento, ¿no? Voy a hacer un argumento en términos de los antecedentes históricos de los diferentes conceptos de desarrollo. Después voy a poner casos históricos del desarrollo en Alemania, China y Estados Unidos, algunos datitos sobre este tipo de desarrollo, o tal vez incluso puedo poner qué tienen en común esos países en términos de desarrollo, y después la otra posibilidad o utopía del desarrollo sostenible en Alemania, ¿no? O sea, van a investigar tal vez sus compañeros algunos datos sobre qué está pasando en Alemania, ¿no? El caso en específico. Y después conclusiones, ¿no? Eh, y acá un objetivo específico, ¿no? Aquí habíamos dicho que el objetivo específico era realizar un balance, ¿no? Entonces, realizar un balance sobre la posibilidad o no de implementar el desarrollo sostenible en los países de primer mundo. Aquí se van a plantear específicamente si ustedes lograron su objetivo o no. En este caso, pues el objetivo en las conclusiones es que se presente en estas conclusiones el balance, ¿no? A partir de, ya vimos la noción de desarrollo, ya vimos cómo se ha implementado el desarrollo en algunos países avanzados, vimos Alemania como un ejemplo que está intentando hacer un giro hacia esa economía sostenible y ahora ver al final cuál es su balance de ustedes, si es posible o no, ¿no? Y al final aquí, pues las referencias bibliográficas que recuerden que deben de ser de 5 o más, o sea, de 5 en adelante, ¿no? En formato APA, ¿no? Ahora, la otra cuestión también del formato, ¿no? Si ustedes le dan seleccionar todo, ¿no? Y después se van aquí a formato. En formato, ustedes le pueden dar aquí en interlineado y van a espaciado personalizado. Les dice que les dijeron que era 1.5, ¿no? Entonces le vamos a dar 1.5 que tenga 0 y 0, es decir, que no haya, digamos, espacios adicionales. Y aquí ya me da el espacio a 1.5, ¿no? Después, otra de las cuestiones es que quieren que sus márgenes, ¿no? Eh, aquí déjenme nada más encontrar los márgenes. Desde página. Ay, creo que era este. No. Cancelar. Herramientas. Ay, ahorita se me fue el formato. Aquí. El archivo. Ah, configuración de página. Aquí está. Es que ya no lo encontraba, disculpen. Me dijeron que eran 2.5, ¿no? Entonces superior, abajo, 2.5. Esto está en configuración de página, ¿no? 2.5, 2.5, ¿no? Aplicar a todo el documento es vertical. Ya 4 es tamaño carta, ¿no? Ahí está. Tamaño carta. Y le doy a aceptar. Esto para que si alguien se perdió, archivo, configuración de página, porque también me lo cambiaron. Aquí está configuración de página y aparece, ¿no? Vertical, carta y los márgenes a 2.5, que es lo que les piden. Y acá, pues ya todas están a 1.5. La primera oración con la que empiezan
cada apartado pues no está indentada. Indentada quiere decir esto, ¿no? No está indentada. Acá, por ejemplo, si este es un título, este desarrollo, pues iría en negritas, ¿no? Igual que la introducción va en negritas. Si dentro de mi desarrollo tengo subtemas, que son estos, van en negritas y por lo regular en cursivas, porque ya estamos diciendo que es un tercer nivel, ¿no? Entonces igual, esto va en negritas y en cursivas, en negritas y en cursivas. En términos de formato, las conclusiones también van en negritas normales, las referencias bibliográficas van en negritas y acá el formato pues se selecciona así y le dan formato, em, alineación. Bueno, acá recuerden que en formato APA las citas van con sangría, ¿no? Entonces aquí opción de sangría y le dan sangría francesa a 1.25. Entonces, ¿qué es la sangría? Para que ustedes sepan y sea fácil identificar el autor, el nombre del autor. Em, y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, bueno, no sé si alguien ahorita, eh, a ver, algún propósito. Bueno, Alejandra estoy apenas leyendo su comentario. Alejandra, ¿qué es lo que me estabas mencionando? Alejandra, a la una. Alejandra, a las dos. Em, bueno, entonces no sé si ustedes tengan algún ejemplo y también lo que les iba a comentar, que ya lo he estado, digamos, sugiriendo, es que siempre se vayan, por ejemplo, a Google, pero busquen Google Académico para buscar información confiable, ¿no? Académico PAC. Y entonces aquí está Google Académico. Estamos buscando, digamos, aquí ya ven perspectivas de desarrollo económico. Entonces aquí tenemos estos artículos, Capital Humano y Desarrollo Económico Mundial. Tal vez si me gusta. O por ejemplo, si yo quiero que sea información más oportuna, pongo desde 2020, o sea que sean artículos más recientes. em, Ahí están artículos más recientes desde 2020. Por ejemplo, causas, evolución y perspectivas de la guerra comercial para China, ¿no? Este, consideraciones sobre el desarrollo local, política pública para el desarrollo rural, tal vez esta, ¿no? Puede ser competitividad regional y desarrollo económico, una breve revisión de la literatura económica moderna. Tal vez les puede servir, ¿no? Ahorita lo voy a poner en una nueva pestaña. Pero, bueno, aquí me aseguro de varias cosas, que sea información, que tenga autor, fecha y que haya sido revisada por pares académicos, por otras instituciones educativas que avalen que esta información específicamente pues es confiable. También aquí ya les da la cita en APA, ¿no? Aquí les dice APA. Entonces eso también les permite varias cosas, les permite que ya no tengan que estar un poco quebrándose y ahora qué voy a hacer y cómo voy a poner las citas. Y entonces yo nada más agarro y le doy pegar sin formato y ya eh, me da la cita. Nada más tengo que recordar siempre que los títulos de revistas, de Economía Política de Buenos Aires, los títulos de las revistas y los libros van en cursivas y el resto pues está completamente bien. Aquí eso es algo que a mí me gusta hacer, pero pueden dejar el ampersand, yo siempre pongo la i, ¿no? Todos los demás datos están bien. Entonces aquí voy a generando mis citas, ¿no? Entonces eso también les facilita el trabajo. También si hacen búsquedas acá, pues obviamente se aseguran que esté esa información confiable, ¿no? Y aquí pues les permite leer el texto, ¿no? Aquí habla sobre diferentes niveles de vida, sobre el papel de la desigualdad, eh, digamos la competitividad en las regiones, em,
la diferencia entre competencia y competitividad, o sea, todo ese rollo, ¿no? Entonces, y bueno, tal vez algunas, aquí habla sobre la noción de crecimiento económico y así, ¿no? Seguimos acá, digamos, otros temas. Lo ideal es que siempre estén relacionados con su pregunta de su incidente crítico. Todas digamos, lo que estén buscando, ¿no? Por ejemplo, aquí, sustentabilidad, tecnología ambiental, si ustedes quisieran debatir sobre cómo poder alcanzar esos estándares de vida, pues yo creo que este artículo puede servir, ¿no? Entonces, y acá igual, ¿no? Le doy citar y me da la cita, le doy copiar y automáticamente aquí le voy a dar un espacio y después pegado, pegado sin formato, ahí está. Me da el formato ya en APA y digamos solamente recuerdo que los títulos de las obras o de las revistas van en cursivas y ya me va poniendo los artículos en formato app, ¿no? Entonces yo nada más cada que cite, por ejemplo, voy a extraer uno de este artículo, ¿no? Este de sustentabilidad, voy a descargarlo para que quede más claro cómo es que ustedes tienen que ir manejando la parte de las citas. Eh, Voy a ampliarlo para que lo vean un poco mejor. Aquí están, ¿no? Sustentabilidad, tecnología ambiental y regeneración ecosistémica, retos y perspectivas para la vida, ¿no? Entonces, supongamos, aquí citan, los objetivos de desarrollo sostenible pretenderían impulsar las políticas para establecer un equilibrio entre lo social, lo natural y lo económico. Supongamos que ustedes van a citar esta idea tal cual está redactada en este texto, ¿no? Así yo lo voy a copiar. Y esta idea proviene de la página 143 del texto de Cardoso, ¿no? Entonces, eh, yo voy a poner aquí, la, lo voy a poner acá sobre em, sobre la historia a través del desarrollo, ¿no? Aquí pegar sin formato y acá eh, dijimos que lo citó Cardoso. Cardoso, voy a acordarme de esto, ¿no? Nada más. Eh, Pegar sin formato. Ahí puedo empezar, ¿no? Cardoso. Normalmente cuando hago una cita en el interior del documento solamente colecto los apellidos de los autores, ¿no? Entonces Cardoso y Gutefanhat refieren que, abro comillas, los objetivos del desarrollo sostenible ODS pretendieron impulsar las políticas eh, para restablecer un equilibrio entre lo social, lo natural y lo económico, ¿no? Ahí está. Y ahí termina mi cita. Y acá, esto lo obtuve, ¿alguien recuerda la página? Esto lo obtuve de la página 143, ¿no? Como es una cita textual, o sea, textual quiere decir entrecomillada, tengo que decir exactamente de qué página lo tomé, ¿no? Entonces, Cardoso y Gutenfang refieren que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, pretendieron impulsar las políticas para restablecer un equilibrio entre lo social, lo natural y lo económico. Ahora, si ustedes tuvieran que decírmelo en sus propias palabras, ¿qué me dirían sobre eso? Esa idea en sus propias palabras. Bueno, Osvaldo, como pensó que le íbamos a preguntar, se salió de la sesión. Y ya dijo, este, ya no quiero trabajar, ¿no? Este, a ver, díganme ustedes, cuéntenme alguien que me diga qué es lo que podría decir eh, sobre esta idea, ¿no? Porque ahora ya puse lo que dijo Cardoso y Gutefanjat, pero ahora falta lo que dice Elvira, lo que dice Daniela, lo que dice Tomás, lo que dice Alejandro, lo que dice Diana, lo que dice Marlene, Marlene López o Marlene Ordóñez, ¿no? ¿Qué dirían ustedes sobre eso? ¿Nadie dice nada? Mm,
bueno, me empiezo a preocupar porque, eh, digo, yo disfruto mucho dar las clases, eh, pero me preocupa cuando yo solamente hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y los escucho a ustedes y yo digo, bueno, entonces mis estudiantes o se están durmiendo o no me están poniendo atención o no les interesa lo que estamos revisando, ¿no? Este, bueno, entonces aquí, por ejemplo, lo pondría en mis propias palabras, ¿no? Lo natural, lo que implica que realizar un giro hacia la economía circular o sostenible implica encontrar un balance entre el crecimiento económico y la protección y cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces aquí yo ya tengo un párrafo, nada más donde me faltaría ponerle la idea principal, porque este sería mi argumento, ¿no? La idea principal, por ejemplo, yo voy a poner aquí, ¿no? Em, Voy a poner que lograr, ¿no? Lograr un desarrollo sostenible en los países desarrollados es posible siempre y cuando se reconozca que el planeta Tierra es finito en cuanto a recursos, en cuanto a disponibilidad de recursos y se busquen alternativas, alternativas, alternativas para implementar esquemas de negocios vinculados o esquemas de negocios que pongan en el centro el cuidado del medio ambiente. ¿No? Esa es mi tesis que yo voy a defender en el ensayo, bueno, en ese apartadito, y después voy a decir, ah, mira, y esto también lo dijeron Cardoso y Guten van Hat en esta página, y aquí yo voy a, digamos, decir, bueno, y entonces, por todo lo que ya dijeron estos autores, más lo que yo dije yo, pues estoy diciendo que esto es posible, ¿no? Entonces, y así van a ir generando su ensayo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que vamos a ir, eh, es un conocimiento acumulado, ¿no? Entonces, yo tengo que haber revisado el módulo 1, haber hecho mi actividad, entender o diferenciar más bien eh, qué es un párrafo argumentativo, por qué tiene una idea principal, por qué tiene un conjunto de ideas secundarias que argumentan mi idea principal, porque en cada párrafo necesito justo llegar como a una idea conclusiva que me ligue con la siguiente idea, ¿no? Eh, si aquí estoy diciendo, por ejemplo, acá lo puedo vincular, eh, consecuentemente, Alemania, Alemania, el gobierno alemán, ¿no? El gobierno alemán ha impulsado medidas para hacer un cambio energético, un cambio en las industrias energéticas, impulsando el uso de energías renovables, ¿no? Entonces, esta tal vez sea mi tesis, ¿no? Yo estoy diciendo, bueno, el gobierno alemán eh, está impulsando esto. Ahora tengo que encontrar datos, me voy al internet y eh, voy a ver si es cierto, ¿no? Alemania, em, economía con sentido ambiental, ¿no? A ver si existe algo que está, aquí no dice, acá economía sostenible, ¿no?
y me lleva al instituto sobre economía y aquí me dice, economía sostenible, Alemania es uno de los países más industrializados, más avanzados en cuanto a sostenibilidad. Muchas empresas sienten como el valor la responsabilidad corporativa, o sea, generar industrias limpias. Y acá empieza a un montón de temas, ¿no? Entonces, eh, acá lo pueden bajar el documento en PDF, ¿no? Tap, para, pap. Aquí está la fecha cuando dicen, no, hay profesores que no encuentro la fecha de publicación, ¿no? Aquí está la fecha de publicación, ¿no? Aquí está el título y aquí abajito, si se fijan, tienen la URL estable, ¿no? Entonces, si quisieran buscar datos, pues entonces tendrían que leer esta información y después entonces ya encontraron otro argumento de por qué se está haciendo esto en Alemania, ¿no? Entonces, ese es el proceso de estar elaborando el ensayo y para esto más o menos tienen una semana, ¿vale? ¿Hasta acá tienen alguna duda, preguntas em, sobre este tema? Bueno, si no, este, les agradezco mucho su atención. Les comparto la liga nuevamente de asistencia para que se registren. Este, ok, Marlene, muchas gracias por responder, ¿no? Y si es, digamos que ahorita yo siento tal vez que ya les está cayendo de peso, ¿no? Porque es un trabajo que se va acumulando. Eh, en la sesión anterior me decían, pero es que profesora, yo veo eh, que estamos siguiendo el mismo tema, o sea, yo puedo utilizar lo que empecé desarrollando desde mi primer módulo hasta ahorita, sí, pero si se fijan es con un grado de dificultad un poco mayor cada vez, ¿no? Aquí ya tenemos, o sea, tenemos un párrafo argumentativo, después en la vez pasada hicimos un ensayito de 2 cuartillas, en esta ocasión es un ensayito de 3 cuartillas. Implica no solamente el hecho de que ustedes, o sea, aquí ya tienen muchos conocimientos aplicados, ¿no? En esto, o sea, elaborar este ensayo es un examen en sí, ¿no? Un examen en que ustedes van a generar un... Exacto, Marlene, correcto, correcto, muy de acuerdo, ¿no? En este ensayo ustedes van a decir, ah, mira, o sea, desde que yo lea el título voy a poner, mi estudiante pensó, conectó su título con su pregunta, con su objetivo, y entonces les puso palabras clave, ¿no? Eh, Después su ensayo lo estructuró en introducción, desarrollo y conclusiones. En la introducción ya tiene su pregunta, tiene su objetivo, tiene aquí súper clara la organización de cómo va a estructurar este ensayo. Después el desarrollo tiene coherencia con esta estructura que ya me planteó en la introducción. Cada uno de estas secciones me pone información confiable, con citas que me están haciendo que me van convenciendo, vaya, ¿no? Que me van convenciendo porque cada uno de sus párrafos tiene una idea principal. Cada idea principal, ¿no? Tiene la estructura de lograr un desarrollo sostenible en los países desarrollados, toda esa es su sujeto, ¿no? Su sujeto es el verbo, ¿no? Eh, bueno, ese es un verbo compuesto, ¿no? Es posible, ¿no? Porque está hablando de posibilidad, ¿no? Aquí. Y después todo esto es su complemento, ¿no? Entonces, la estructura de mis oraciones es sujeto, verbo, complemento. Ya sabe manejar la estructura de las citas en formato APA, ¿no? Que esta es una cita textual, una cita de menos de 40 palabras, entonces va dentro del texto, ¿no? La estructura es narrativa porque yo meto a los autores eh, y después también todo esto cumple la estructura de un párrafo argumentativo porque tiene tesis, argumento y una síntesis, ¿no? Entonces, y imagínense que tengo que construir como estos párrafos, como estos ejemplos, les dije 20 párrafos, ¿no? Entonces, tengo que buscar la información, o sea, tengo que buscar información confiable, revisarla, de esa información extraer lo que me parece relevante como estas citas, ¿no? Para mi ensayo.
incorporarlo, revisar ese ensayo. Y entonces ya estoy aplicando todo lo que hemos estado revisando en los 3 módulos. Em, como bien lo dice, ¿no? Expresar las ideas y hacer conexión de esas ideas es bien complicado porque aquí, si ven, cuando yo les digo, a ver, díganme esto, ¿no? Aquí estoy utilizando, em, digamos, marcadores de orden, primero, segundo, tercero, cuarto, finalmente también es un marcador de orden, ¿no? Aquí también estoy utilizando marcador de orden, consecuencia, lo que implica, ¿no? Y estoy diciendo, con esto me estoy quedando, ¿no? Entonces, un conector es lo que implica que es consecuencia. Secuencia, ¿no? O sea, estoy diciendo, mira, esta idea se conecta con esta otra, ¿no? A partir de esto yo puedo llegar a esta segunda idea, ¿no? Entonces, también esto me está conectando el siguiente párrafo. Y todos los párrafos, los 20 párrafos, tienen que estar conectados, ¿no? Entonces, claro que es una tarea que van a tener que ir perfeccionando poco a poco, pero sí es importante que eh, las cosas anteriores hayan quedado súper claras, ¿no? Eso sí quiero comentárselos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta, eh, sugerencia, queja, ¿no? Eh, bueno, si no la hay, les pongo el video de la sesión. em, Les mando un pequeño, o sea, en cuanto ya tengamos habilitado el foro de reforzamiento, que yo espero que a más tardar sea el viernes, les mando el pequeño recordatorio a ustedes de ese foro. Y por favor pongámonos a trabajar porque no es una tarea que van a resolver en una sola noche, ¿no? De hecho, incluso les pondría que fueran etapas, ¿no? Primero elijan la pregunta sobre la cual van a hacer su ensayo, eh, después busquen información en fuentes de información confiables sobre esa temática. Mi recomendación es Google Académico o Redalic. Empiecen a leerlas, vayan marcando las citas relevantes y después empiecen a vaciar sus ideas, ¿no? Que es mucho el esquema que les planteé en, si me dijeran, la parte de la síntesis, ¿no? Está aquí, ¿no? Por eso les presenté esta infografía, ¿no? O sea, si me dijeran cuáles son los pasos que debo de seguir, elijo mi pregunta y defino qué es lo que voy a tratar, ¿no? Problematizo y aquí ya estoy buscando información. Planteo cuál es la idea que voy a defender, reviso otra vez, busco información, extraigo mis citas, empiezo a plantear mis argumentos, estructuro mis conclusiones y aquí, bueno, el APA desde el momento en que yo elija el texto que voy a extraer, la referencia la pueden, digamos, extraer directamente desde Google Académico, ¿no? Entonces eso ya les va a quitar un poco de estresar, así cómo ve el autor y cómo pongo la cita y qué hago, ¿no? Entonces ya los libera de esa preocupación del APA para que se enfoquen en la estructura y el contenido de su ensayo, ¿va? Y en específico